Muy bien, pues hoy 8 de mayo del 2025 estamos con ustedes en una emisión más de la Escuela para Padres, Madres y Tutores de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro, su servidora Jennifer López. Es de suma importancia resaltar que existen cambios físicos y mentales en los adolescentes. Debemos detenernos a conocer un poco sobre dichos cambios y por qué surgen. Saber que también en esta etapa comienzan a buscar a ser independientes y buscar su identidades como preparación de la adultez. Es por ello la importancia que muchos de ellos están lidiando con los siguientes factores: cambios corporales, estrés social, sobresaltos por tener mayores responsabilidades, cambios en la vida familiar, entre otros. Es por ello que ahora tocaremos el tema adolescencia, un desafío y una oportunidad para crecer juntos, con nuestra ponente, la licenciada psicóloga Karina Becerril Rodríguez. Licenciada, bienvenida. Es un gusto tenerla aquí y compartir sus conocimientos y su exposición y su experiencia como madre de familia. Pero antes de iniciar, quiero leer una pequeña semblanza de la licenciada Becerril. La licenciada Becerril Rodríguez es licenciada en psicología egresada de la Universidad de la UVM, con diplomaturas en entornos de espectro autista y TDAH, primeros auxilios tipo A, neurociencias, psicología clínica, psicometría, primeros auxilios psicológicos, psicopatología, entre otros. Realiza talleres y pláticas para padres de familias con habilidades parentales en el DIF. Pero bueno, vamos a dar inicio. Licenciada, bienvenida nuevamente y ya puede dar inicio a su presentación. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y comenzamos. Permítame compartir pantalla. Bueno, pues buenas tardes nuevamente. Hoy quiero hablar sobre un tema muy importante para todos nosotros, la convivencia sana entre padres y adolescentes. En esta etapa, nuestros hijos, como bien lo comentaba la licenciada Jennifer, nuestra psicóloga, están creciendo y cambiando rápidamente y es normal que nos sintamos un poco desconectados de ellos. Pero quiero decirles que no estén solos en esto. Hay veces en las que tenemos que estar afrontando estos cambios. Como padres, hemos pasado por momentos increíbles con nuestros hijos. Cuando eran pequeños, jugábamos con ellos, les leíamos cuentos y en tal vez más ocasiones de las que ahora están pasando, los abrazábamos. Pero ahora en la adolescencia las cosas cambian. Nuestros hijos comienzan a desarrollar su propia identidad y a tomar decisiones independientes. Entonces, ¿es normal sentirnos desconectados de nuestros hijos? Bueno, ciertamente, ¿qué tan normal sería sentirnos desconectados? Hay un libro muy interesante de Aberysturi que se llama La adolescencia normal y me parece muy importante, o al menos a mí me pareció muy importante querer destacar estos puntos. En este libro se menciona no solamente los cambios biológicos que bien ellos están atravesando durante la adolescencia, sino también se están enfrentando a algo más. Ellos se están enfrentando al duelo, ellos lo llaman el duelo de la infancia. Este duelo no solamente está acompañado de todos estos sentimientos que ellos llegan a tener, de dejar de pensar como niños, dejar de actuar como niños, por creer que deben de empezar a actuar como adultos. Esto también, ellos también mencionan que nosotros como papás pasamos por este duelo. Este duelo que nosotros como papás llegamos a tener es porque realmente estamos muy acostumbrados a hablarles a ellos como niños y aún nosotros en ciertas ocasiones les llegamos durante la adolescencia a hablar como niños y a hablar en otras ocasiones como adultos. Es por ello que muchas veces ellos tienen una confrontación entre este proceso, porque o son niños o son adultos, pero ciertamente es que todavía no son adultos y nosotros los queremos tratar como adultos. Tampoco son niños y en ciertas ocasiones nosotros les hablamos como si fueran todavía niños y ellos ya están conscientes de que ya no son niños. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues yo les quiero hablar del cerebro adolescente. Es importante que nosotros entendamos que el cerebro está pasando por constantes cambios y aún no funciona como el de un adulto. Durante esta etapa hay varios procesos que nos pueden ayudar a entender
un poco más el comportamiento que ellos tienen. Les quiero hablar de la mielina. La mielina es una sustancia que recubre las fibras nerviosas y acelera la transmisión de los impulsos eléctricos entre las células del cerebro. Pues durante la adolescencia hay una poda neuronal. Esto quiere decir que hay partes que se fortalecen y hay otras conexiones sinápticas entre neuronas que se eliminan. Esto quiere decir que hay ciertas habilidades o ciertas conexiones que van a dejar de existir. Y aquí hay algo que les quiero comentar. Bueno, creo que todos hemos visto la película de Intensamente. Hay un monito que se llama Furia. Es como cuando nosotros tratamos de pedirle a Furia que no se enoje, pues igual pasa con nuestros adolescentes. Es como pedirle ciertas cosas a él y innegablemente, pues no las va a poder hacer como nosotros quisiéramos que reaccionara. Asimismo, en la corteza prefrontal, que es encargada de funciones como el autocontrol, la toma de decisiones y la planificación, todavía se está desarrollando. Algunos autores manejan que termina de desarrollarse entre los 22 y 25 años. Entonces, todavía les falta un largo camino por desarrollar, pues, la corteza prefrontal. Esto hace que los adolescentes dependan más de la amígdala. La amígdala es una región asociada con las emociones y las reacciones impulsivas. Y esto puede llegar a ser que ellos puedan ser más propensos a tomar decisiones, pues muy arriesgadas y reaccionar intensamente, como si las cosas fueran blanco y negro, porque para ellos en esos momentos, pues puede verse así. Entonces, con estos datos podemos comprender un poco más porque a veces responden mal o no pueden regular sus emociones o controlar sus impulsos, e incluso porque a veces dejan todo para último minuto, aunque la mayoría de las veces siempre dejan todo para último minuto, y no pensar en las consecuencias. Pero les quiero comentar que esto no es algo personal contra nosotros. Tampoco es nuestra culpa su comportamiento. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Los justificamos? Pues no, pero entender estos cambios biológicos que están atravesando nos ayudan a ser más comprensivos con nuestros hijos. En lugar de juzgar las conductas que ellos pueden llegar a tener, podemos guiarlos y acompañarlos. Y no significa que vaya a ser una tarea fácil, no, claro que no, pero tampoco significa que ellos no nos quieran. Simplemente su cerebro está procesando la información diferente a como nosotros procesamos las cosas. Por ello, es muy importante que como padres establezcamos límites claros, brindarles nuestro apoyo y hacerles saber a ellos que estamos ahí para ellos. No les vamos a resolver las cosas, tampoco les vamos a simplificar las situaciones, pero que ellos entiendan que si ellos requieren una ayuda, ahí vamos a estar. De esta manera vamos a fomentar su autonomía. Y es aquí, como padres, donde podemos ser un ejemplo para ellos. Ser un ejemplo. Bueno, ¿de qué manera nosotros, como papás, podemos ser un ejemplo para nuestros hijos? Bueno, ciertamente en muchos aspectos. Durante toda su vida, ellos nos han estado observando. Ellos han observado cómo manejamos nosotros el estrés, cómo tomamos decisiones responsables e incluso cómo tratamos a los demás. Porque ciertamente nosotros somos el ejemplo más cercano que ellos tienen para aprender a ser adultos funcionales. Ser padre es una gran responsabilidad y ciertamente ha cambiado nuestra vida, pero ello no debe de impedir que sigamos persiguiendo nuestras metas, incluso si estas metas requieren un ajuste para acomodarnos a nuestra nueva realidad familiar. Y con ello les quiero compartir algo muy personal. Durante la pandemia, todos nos tuvimos que acostumbrar a nuevas situaciones en nuestra familia. Estas nuevas situaciones nos llevaron de una realidad en la que podíamos salir a la calle, en la que íbamos a la escuela, a un entorno online en el que todo nuestro trabajo, nuestra escuela, la escuela, pasó a ser modo virtual. Bueno, si bien fue un gran reto, también abrió en algunas personas oportunidades. Entre esas oportunidades, yo encontré la manera de seguir mis metas. Había postergado durante mucho tiempo el culminar o el cumplir un sueño personal, que era la realización de mi licenciatura en psicología. Y en este nuevo modo virtual que estábamos atravesando, encontré una ventana en la cual dije, claro, ¿por qué no? Es ahora, yo puedo hacerlo. Claro, involucró muchísimos retos personales,
un ajuste increíble en la comunicación con mi familia, pero también me estaba enfrentando a una nueva realidad como estudiante después de muchísimos años de no, pues de no estar en ese papel de estudiante. Y la única manera en la que yo podía volver a acomodarme como estudiante era preguntándole al estudiante más cercano que tenía cómo, cómo hacerlo, cómo hacer ciertas cosas que ya no sabía yo hacer porque el avance tecnológico de aquellos ayeres al de ahora era enorme. Entonces, esto me abrió una brecha de comunicación con mi hijo en la cual estábamos lado a lado en el escritorio haciendo tareas, haciendo actividades. Él llegó a verme como, no solo como mamá, sino llegó a verme como una estudiante, cómo yo enfrentaba y afrontaba pues nuevos dilemas personales de actividades que no sabía realizar, cómo me comunicaba con mis maestros. Ciertamente muchas veces él me llegaba a ver que yo les decía a los maestros, discúlpenme, no sé cómo abrir foros, no sé cómo hacer esto, porque a lo mejor ellos pedían esas actividades pensando en que todos las sabíamos hacer, pero yo no las sabía hacer. Entonces, él me veía y me decía, mamá, ¿cómo le pides eso a tu maestro que te enseñe? Tú debes de saber. Y yo le decía, no, eh, quiero que a lo mejor él me pueda explicar, porque a lo mejor me pueden explicar de una manera diferente. Y él me decía, tú pídemelo a mí, yo te explico. Y fue así como él me enseñó a hacer presentaciones más dinámicas, más creativas. Llegaba y me decía, mamá, aprendí a hacer ahora esto, te lo voy a enseñar. Y él me enseñaba. No solamente a tomar mis registros por códigos, que teníamos que tomar asistencia, que teníamos que enlazarnos en grupos, todas esas cosas que a lo mejor para él estaban muy a primera mano, me ayudó a tener esas habilidades en mí como estudiante y eso fortaleció mucho, no solamente un vínculo que pudimos establecer, sino una comunicación más fluida y vernos desde otra manera. Yo aprendí a respetarlo a él como estudiante, ver cómo enfrentaba él ciertas cosas y él entendió cómo yo enfrentaba ciertas cosas ahora siendo adulta, volviendo a la escuela. Y es por ello que yo los quiero invitar a que no renuncien a sus aspiraciones. Un papá que sigue sus sueños puede ser un gran modelo para sus hijos, porque no solamente muestra la perseverancia que nosotros llegamos a tener en el trabajo, sino que también otra perseverancia diferente en alcanzar nuestras metas. Y también es algo muy importante, pues la búsqueda de la felicidad personal. Creo que es un tema que nuestros hijos deben de tener muy, muy a la mano, el, el no dejar o postergar la búsqueda de su felicidad personal. En tanto, también quiero compartirles que para mí era muy importante que mi hijo dijera la verdad o que me viera a mí diciendo la verdad. En muchos momentos fui tan vulnerable y no me importó mostrarme vulnerable ante ciertas cosas. No sabía muchas cosas de la tecnología y eso me posicionaba tal vez como un poco más pequeña en ese aspecto, pero yo prefería decir la verdad antes de decir una mentira y que esa mentira me causara a mí estrés, postergar una mentira, decir una y otra vez cosas que al final de cuentas, pues la verdad siempre sale a la luz. Y por ello es que yo siempre le decía a mi hijo, di la verdad. Puede ser a veces incómodo decir la verdad, pero di la verdad. No nacemos sabiendo todo. No, no nacemos teniendo la absoluta certeza de que algo pueda pasar o que algo se haga de cierta manera. Si no comentamos o no dialogamos sobre esas inquietudes que nosotros tenemos, pues difícilmente vamos a aprender sobre esas cosas. Entonces, para mí, decir la verdad me ayudó a entender que es crucial para construir una relación de confianza. Además de que al mismo tiempo, pues se desarrolla un sentido ético y moral que, como les comentaba hace un momento, pues ayuda a reducir la ansiedad y el estrés que puede generar después una mentira. Los papás que decimos la verdad, pues establecemos límites saludables y enseñamos a respetar nuestra información personal y a no compartirla con facilidad, ya que también, pues, de esta manera nosotros escogíamos con quién decirla y con quién no. Y bueno, pues, ya que les comenté un poco sobre toda la travesía que pasé como estudiante, que estuve a la mano de mi hijo apoyándome, en la mano de mi esposo, y que cambiamos toda nuestra realidad familiar, les quiero comentar que él era el que más me impulsaba, que él era el que más me echaba porras y ciertamente eh, aprendí muchísimo
Tal vez más de lo que pude aprender de la carrera, aprendí muchísimo sobre ciertas habilidades que uno como papá llega a desarrollar cuando abren este canal de comunicación con nuestros hijos, porque no solamente ellos están aprendiendo a adaptarse, a ser adultos, nosotros también durante este proceso de la adolescencia estamos aprendiendo a tratarlos como adultos y a dejar de tratarlos como niños. Y bueno, a pesar de que mi hijo me ayudó a hacer muchas tareas o a subirlas a las plataformas, no coincidíamos en muchos momentos. En estos momentos en los que él y yo no coincidíamos era porque o yo estaba en la escuela o él también estaba en la escuela. A veces yo tenía que trabajar, otras veces él estaba haciendo tarea, me veía hacer tarea, me tocaba luego limpiar, cocinar, hacer muchas actividades que no se dejan de hacer, pero encuentras la manera de resolverlas con el tiempo. Y llegó el día en el que me pasó como si fuera a abrir y cerrar los ojos, que fue mi graduación. Entonces me llegó la invitación de la ceremonia de graduación. Desafortunadamente, los tiempos no coincidían con los de mi hijo. Yo le comenté, le hice la invitación, le hice llegar su pase de invitación, en el cual pues yo le dije, hijo, mira, sé que no coincide con tus tiempos porque pues tú tienes que ir a la prepa, él está en la prepa UAC, y pues yo sé lo importante que es no tener inasistencias. Entonces, pues yo no esperaba que él asistiera a la ceremonia debido a las faltas, pero ese día él me sorprendió. La primera foto que les muestro en el cuadro pequeño superior es la foto que él me tomó cuando él me dijo, mamá, estoy aquí. En ese momento me di cuenta que a pesar de las circunstancias, él quería estar ahí para mí y apoyarme en ese momento, porque no solamente me apoyó durante toda la trayectoria, también me apoyó en ese momento crucial de la ceremonia, es en ese momento en el que uno se da cuenta de que culminaste esa meta que tenías personal. Y esto me enseñó que incluso en la adolescencia nuestros hijos pueden ser conscientes de nuestras necesidades y querer estar ahí para nosotros. Y es aquí en donde yo aproveché es esto para fortalecer mi relación con él. Y así ustedes pueden encontrar pues también algo en el que puedan aprovechar para fortalecer su relación con ellos, algo que los pueda impulsar a abrir un canal de comunicación con sus hijos. En conclusión, pues la convivencia sana entre padres y adolescentes es posible si entendemos las necesidades y los cambios que están ocurriendo en la etapa de la adolescencia. Nosotros, como papás, podemos ser un ejemplo para nuestros hijos y mostrarles cómo vivir de manera responsable y respetuosa. Y aunque ciertamente es todo un desafío, vale la pena el esfuerzo para construir una relación fuerte y duradera con nuestros hijos. Sin más que por agradecerles por su atención, espero que estas palabras hayan sido de gran utilidad para todos ustedes y para todos los que tienen hijos, pues les deseo buena suerte en esta aventura llamada paternidad. Muy bien, pues muchas felicidades, licenciada. La verdad es un gusto y un placer haberla tenido aquí con nosotros, compartir su experiencia y, pues bueno, también permitirse compartir algo personal. Creo que este mensaje personalmente es muy valioso de su parte y muy reconocido. De verdad la felicito mucho. Y fíjese que me quedo con una frase que leí, palabras menos, palabras más, sobre la felicidad y la verdad. Más o menos va así, la felicidad es sentirnos en bienestar y satisfecho en todos los sentidos, no todo lo que hacemos. Mientras que la verdad es la correspondencia entre un pensamiento y la realidad, entre una afirmación y una evidencia. Por lo tanto, la búsqueda de la felicidad puede verse facilitada por la verdad y simplemente para comprender nuestra realidad. Y recuerden que la Universidad Autónoma de Querétaro, en esta nueva etapa de interés sobre la educación, la transformación, la construcción y el ofrecimiento de herramientas, viene por parte de la Escuela para Padres,
de Bachilleres, de la Escuela de Bachilleres de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bien, pues licenciada, le mando un abrazo, muchas gracias y espero tenerla muy pronto en estos días. Gracias, hasta pronto.